estaba formada la matriz extracelular del tejido conectivo propiamente dicho o del adulto? Por sustancia fundamental y fibra, exactamente. ¿Y las células cómo se clasificaban? En células fijas que viven ahí, ¿verdad? Y en células transitorias o móviles. ¿Está bien? Creo que voy a acercar esto, porque está feo. ¿No le toco? ¿No me muevo? Bueno, parece que cuando me voy hacia allá. Bueno, entonces, acá va a estar conformado también por una matriz que se va a denominar plasma y por un conjunto de células, que estas células ustedes van a tener que identificar. ¿Está bien? La sangre corresponde aproximadamente al 7 al 8% del peso corporal total y aproximadamente 6 litros de sangre. Van a leer varias nomenclaturas que dicen 7, 8 litros, ¿verdad? No se ponen de acuerdo porque no, como ustedes ya saben, nosotros no somos todos iguales. Esa es la característica del ser humano. Somos muy diferentes unos a otros. Tenemos nuestras diferencias también en eso. Bueno, entonces van a tener que aprenderse acá otras células ya, que son las células que se agrupan en glóbulos rojos, glóbulos blancos, y acá donde dice células, dice plaquetas. Pero ya les digo y ya les aviso, las plaquetas no son células, son fragmentos. Porque siempre se pregunta en el examen, la plaqueta corresponde a una célula, no es una célula, es un fragmento de una célula que vamos a estudiar más adelante. Entonces, este es el dibujo de un tubo de ensayo que tiene sangre y pasa por un proceso que se llama centrifugado. Hay una máquina, ¿verdad?, que centrifuga la sangre en sí, y se puede ver los distintos componentes de la sangre. Se puede ver el plasma, se puede ver los leucocitos y las plaquetas, y se pueden observar los glóbulos rojos. ¿Está bien? Entonces, estas células son las que ustedes van a diferenciar hoy y sobre todo en la práctica. ¿Está bien? Bueno, y acá es un poco de lo mismo de lo que yo les escribía, les dibujé. ¿Está bien? ¿Cómo está conformado la sangre? Está conformado por el plasma, que es la matriz extracelular, y los elementos formes. ¿Qué son los elementos formes? En pocas palabras, son las células. Y ahí viene la pregunta: ¿cuál es el componente más abundante de la sangre? Es el plasma. Ustedes ven acá que de la sangre total, el 55% de la sangre es el plasma. Y este plasma es súper importante, ¿verdad? Después está el 1% de que son los leucocitos y las plaquetas o trombocitos, ¿verdad?, que son en un porcentaje bien pequeño. Y después están los eritrocitos, ¿verdad? Este eritrocito forma también un porcentaje que es de 45%. Y a esto es lo que se le conoce como hematocrito. ¿Por qué es importante el hematocrito? Porque hay muchas patologías que pueden hacernos sangrar, ¿verdad? Una patología muy frecuente acá en el Brasil es el dengue, ¿verdad? Que ahora hay también muchos casos de dengue. ¿Qué hace el dengue? Aumenta el hematocrito, y eso es una señal de alarma para nosotros los médicos. Si en mi paciente yo le estoy haciendo su hemograma y va viniendo con hematocrito elevado, aumentado, ¿qué me está queriendo decir? Que en alguna parte él está sangrando, y que una respuesta de la médula ósea es aumentar la cantidad de eritrocitos, y por ende aumenta su hematocrito. Por eso es tan importante histología y anatomía en el primer año, porque yo ya escuché que dicen,
¿Por qué lo que estudiamos histología en el primer año? ¿De qué nos va a servir aprender los tejidos? Para que ustedes entiendan fisiología, después para que entiendan fisiopatología y después para que puedan tratarle al paciente necesitan saber la base y eso se aprende el primer año de la facultad. Nadie va a poder reemplazar eso, ¿entienden? Entonces, histología es una materia difícil y larga del primer año, sí lo es, y a veces un poco tediosa, pero es necesario. Por eso en todas las partes del mundo se estudia histología. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace, cuál es la técnica que se utiliza para que yo pueda diferenciar todos los tipos de células. Cuando hablamos de tejido conectivo, yo les dije a ustedes, tenemos células fijas y tenemos células móviles. Estas células se pueden diferenciar correctamente dentro del tejido. ¿Consiguieron diferenciar en la práctica? ¿Cuáles células consiguieron diferenciar? Si estuvieron seguros, esta es esta célula del tejido conectivo. ¿Cuál es el que todos vieron? El adiposo, la célula adiposa después, la que tiene forma fusiforme, que es el fibroblasto. ¿Y por qué no? Ustedes nos hicieron esa pregunta. ¿Y por qué no vimos las otras células? ¿Por qué vemos como puntitos violetas nomás y no podemos identificarlas? Porque la técnica adecuada para identificar esas células, para ver su morfología, la forma de su núcleo, el color, es el frotis sanguíneo. ¿Está bien? Ustedes dicen, el tejido conectivo, ¿tiene muchas células o tiene pocas células, verdad? Pero no diferencia bien esas células. ¿Por qué? Porque estas no se pueden diferenciar en la técnica de hematoxilina y eosina o en la técnica ordinaria, técnica histológica ordinaria. ¿Qué se necesita para que yo pueda diferenciar todas estas células? Esta técnica que se llama frotis sanguíneo. Y esto ustedes van a hacer en el segundo año con su propia sangre. Se van a sacar ahí entre ustedes su sangre, más de uno se va a desmayar ese día y van a hacer su frotis sanguíneo y van a ver ese día las células de su cuerpo. ¿Está bien? Exactamente, ustedes conocen como el supergaso, ¿está bien? Pero nosotros le llamamos frotis sanguíneo, ¿está bien? ¿Y en qué consiste el frotis sanguíneo? Esto es un portaobjetos, es una lámina común y corriente de vidrio. En esta lámina se pone una gota de la sangre y con otra lámina, con otro portaobjetos, se hace el barrido de esta, se frota, ¿verdad? Y ahí se puede tener de forma bien esparcida, bien prolija a las células sanguíneas. Y eso es lo que nosotros conseguimos observar, ¿está bien? Obviamente que estas técnicas siempre tienen su falla, ¿verdad? No es fácil la primera vez que nosotros realizamos esto, ¿verdad? A veces no esparcimos lo suficiente, a veces nos tiembla la mano, ¿verdad? Porque la primera vez, ¿verdad? Siempre temblamos cuando siempre hacemos algo a primera vez por la ansiedad que nos genera, o a veces ponemos mucha cantidad de sangre, ¿está bien? Entonces estas muestras nos sirven prácticamente. Cuando ustedes estén en la práctica, van a tener que agarrar su lámina y identificar la parte más fosca, más, ¿cómo le puedo decir en español? Más opaca. Esa parte tiene que estar hacia arriba. Y la mejor región para observar las células es en la periferia. Entonces van a buscar por la periferia y van a conseguir observar las células sanguíneas. ¿Está bien? Gracias a estas técnicas se pueden diagnosticar varias patologías y se puede ver la morfología de la célula, la forma, la característica de esa célula. ¿Está bien? Y vamos a empezar con el primer grupo de células, que son los glóbulos rojos, ¿verdad? Son las más abundantes y son una de las más importantes porque
7,8 micrómetros, ¿verdad? Es muy importante la forma de estas células. Y sí es muy importante. ¿Por qué? Porque se puede diagnosticar patologías en cuanto a la diferencia de la forma. Acá en Paraguay no es muy frecuente, pero en el Brasil es muy frecuente un tipo de anemia, ¿verdad? Que es la anemia falciforme, ¿verdad? ¿Y por qué no es tan frecuente acá y allá es más frecuente? ¿Por qué piensan? ¿Qué pasa allá que acá no pasa? Que nada que ver con la playa, la playa no hace feliz, no es que no produce enfermedad. Nuestra carga este tipo de patología es frecuente en qué tipo de raza, en la raza negra, ¿verdad? Y Brasil tiene muchos descendientes de esa raza, entonces es una patología prevalente. ¿Y por qué le digo por curiosidad? Pues cuando yo estudié acá, citábamos esta patología. ¿Por qué? Porque es muy común, casi no vemos. Pero cuando me fui a estudiar hacia allá, es una patología muy común y se ve sobre todo en niños. ¿Y por qué les digo eso? ¿Por qué les estoy hablando de esa patología? Porque cambia la forma de la célula. Tiene una forma de foice o de os, ¿verdad? Cambia esta forma redondita a una forma de semiluna. Y eso se diagnostica simplemente con un frotis sanguíneo. ¿Está bien? Cambia la forma de esa célula. Ahora, ¿cómo es la forma normal de esta célula? Es una célula anucleada, no tiene núcleos y tiene la forma de un disco bicóncavo. Obviamente el que describió esta célula vio de esta manera la microscopía electrónica. Como ustedes van a ver en la práctica, van a ver como si fueran unos puntitos rojos, ¿está bien? No se ve bien esa forma de disco bicóncavo, pero ya les aviso, la doctora Gaby suele preguntar en los exámenes características histológicas de la célula y en pocas palabras, ¿qué suele preguntar? La forma de la célula. Y yo ya les estoy dando dos características. Es anucleada, no tiene núcleos y tiene forma de disco bicóncavo. Y si ustedes son bien memoristas, hasta pueden memorizar que mide aproximadamente 7,8 micrómetros, ¿verdad? Pero eso ya es bien fino. Bueno, ¿por qué es tan importante también esta célula? Porque tiene una proteína que se llama hemoglobina. Y esta proteína tiene unas áreas, unos centros que se llaman grupos hemo. Y estos grupos hemo es donde se une el oxígeno. Por eso es tan importante la hemoglobina, ¿está bien? Y estas células, como son bien fiables, son muy deformables. Algo que tienen que saber, la vida media de glóbulo rojo, eritrocito o hematíe es de 120 días. Memoricen eso, siempre se preguntan. Y aunque ustedes no crean, siempre hay un grupo de personas que no sabe responder eso, ¿está bien? Y van a impresionarse porque en el examen suelen poner 63 días, 73, 60, 19, 20. Todas esas respuestas que les estoy diciendo son respuestas que ya corregí alguna vez. ¿Entienden? Entonces, vida aproximadamente 120 días. ¿Está bien? Bueno, y acá podemos observar al eritrocito, ¿verdad? Con esa forma de disco bicóncavo anucleado. Y acá se le puede mostrar de lo que estaba hablando, que tiene cadenas de proteínas que se llaman cadenas alfa, beta, gamma y delta, que forman en sí la hemoglobina y que tienen unos centros
ácidos en donde se une el oxígeno que se denomina grupo hemo. Y ese grupo hemo tiene también un complejo, o sea, una región que está formada por hierro. Por eso la alimentación rica en hierro es tan importante. Una alimentación baja en hierro puede producir una anemia que se llama anemia ferropénica. Para los brasileros, anemia ferropriva. La causa más frecuente de por qué tenemos anemia es por la deficiencia de hierro. ¿Y dónde conseguimos el hierro? ¿En qué alimentos? En las carnes sobre todo, ¿verdad? Nuestra dieta más o menos es rica en carne, en las legumbres como el hortalizas, como el pescado, ¿verdad? O en las hortalizas verdes, ¿está bien? Entonces, es siempre importante por eso tener una dieta rica en hierro, ¿está bien? Más cuando somos estudiantes, comemos cualquier cosa, tomamos mucho café, somos sedentarios, etcétera, 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 ¿está bien? Bueno, ¿y por qué es tan importante esta hemoglobina? Ya les dije, porque gracias a esta hemoglobina se hace al intercambio, se une acá el oxígeno o el dióxido de carbono y ella va a los pulmones y hace un mecanismo que seguramente ustedes ya conocen cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? El intercambio gaseoso que ocurre en los pulmones. Hematosis. Exactamente. Entonces, es importante la hemoglobina, por consecuente es importante la cantidad de glóbulos rojos que tenemos que tener. Y acá es una cronología en la cantidad de cadenas alfa, beta o gamma que tenemos con el transcurso de los años. Solo para que vean, estas cosas no se preguntan en el examen. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar de las plaquetas, o también se le conoce como trombocitos. ¿Son importantes las plaquetas y trombocitos? Sí, porque gracias a este fragmento citoplasmático no nos morimos de sangrado, actúa en los factores de coagulación y forman un tapón plaquetario. ¿Y dónde están las plaquetas en esta lámina? Estos. Los trombocitos son pequeños fragmentos citoplasmáticos bien basófilos, anucleados y delimitados por la membrana. Ahora, estas plaquetas o trombocitos derivan de una célula grande, bien grande que se ve en la médula ósea. ¿Y cómo se llama esa célula? Megacarios. Suele ser también pregunta de examen. ¿Cómo se llama la célula de donde derivan las plaquetas? Se llama megacariocitos. ¿Dónde encontramos los megacariocitos? En la médula ósea. ¿Está bien? Las plaquetas no son células, son fragmentos de esta célula enorme que se llama megacariocito. Y aproximadamente su vida media es de 10 días. ¿Está bien? Y acá pueden observar las plaquetas. Entonces, en esta lámina, ¿qué observan? Los eritrocitos, ¿verdad? Que son estas células anucleadas, bien redonditas, ¿verdad? Y ya observan a estos fragmentos que son las plaquetas. ¿Qué es esto? Estos espacios que están acá. Es el plasma, exactamente. En la práctica se quiere preguntar mucho el plasma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que entiende eso es porque correlaciona cómo está formado el tejido. Y el trombocito o la plaqueta tiene varias zonas, ¿verdad? No se suelen preguntar estas zonas, pero realmente si nos ponemos a estudiar el trombocito, ellos tienen una zona de la membrana, tiene una zona donde hay los organelos, es
actúan en la vigilancia continua de los vasos sanguíneos, formando coágulos sanguíneos para la formación de coágulos de sangre y reparación del tejido lesionado. Las plaquetas activan también se activan y empiezan a producir una proteína que se llama fibrina, y esto forma lo que se conoce como tapón plaquetario. No sé si ustedes alguna vez ya vieron el meme de las personas que tienen una herida y que empiezan a rascar y las plaquetas empiezan a decir no, emergencia otra vez, ¿me entienden? Las plaquetas, esa es su función, de formar ese coágulo para que no muéramos desangrados. A veces funciona, claro que sí, cuando las heridas son pequeñas y no es un vaso sanguíneo de grande calibre. Pero cuando el vaso sanguíneo es de grande calibre y la herida es bien grande, a veces la plaqueta es insuficiente. Y ahí ustedes van a estudiar después trauma y van a ver que hay medicamentos que pueden estimular a la formación de trombos. Bueno. No, depende de qué pomada. Depende de qué es la pomada. Pero mayormente las pomadas son antibióticas o analgésicas. No actúan sobre las plaquetas. Solo, exactamente. Bueno, después está el plasma, que corresponde al 55% de la sangre del total. El plasma está formado, ¿cuál? Ahí viene otra pregunta. ¿Cuál es el componente más abundante del plasma? Es el agua. Por eso la primera cosa que se hace con un paciente que está hipovolémico, ¿qué es lo primero que se hace? Se le pone 2 vías intravenosas y se empieza a enviar suero fisiológico, porque el plasma es esencial. ¿Y cuál es el componente más abundante del plasma? Es el agua. ¿Está bien? Por eso hay que hidratarnos correctamente. Y el plasma también tiene proteínas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas proteínas? Acá solo 3, pero realmente tiene muchas otras proteínas, pero las más importantes son estas 3 que están aquí: la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. La albúmina es una de las proteínas más importantes y es la más abundante. ¿Quiénes producen estas proteínas? El hígado. ¿Quién es el paciente que va a sufrir más cuando tenga que va a tener deficiencia de estas hormonas, de estas proteínas? El paciente cirrótico, el paciente que tiene cirrosis hepática. Y en la mayoría de los casos, ¿quién es el paciente cirrótico? Muy frecuente es en una cama, en un hospital, encontrar pacientes cirróticos por hepatitis. Vamos a ponerle que hay 10 pacientes cirróticos y 2 o 3 son por hepatitis. Los otros que son, ¿por quiénes? ¿Por qué? Por alcohol y sal. 2 cosas que se hacen mucho cuando somos estudiantes, ¿verdad? Se toma mucho o se automedica mucho, ¿verdad? Tenemos la costumbre de automedicarnos, ¿está bien? Cualquier dolor, ¿qué tiene remedio en su cartera hoy ahora? Casi la mitad de la clase, imagínense, ¿verdad? El que no tiene un estómago de remedios, ¿entienden? Y lastimosamente, chicos, estamos muy mal acostumbrados a automedicarnos. Y estas medicaciones influyen directamente en el hígado y en los riñones. ¿Está bien? Entonces, hay que controlar la automedicación. Realmente sí. Bueno. ¿Sí? Exactamente lo que dice la compañera. Que la albúmina, ¿por qué es tan importante? Porque se encarga de un tipo de presión que se llama presión coloidal. En pocas palabras, ¿qué
presión hace que la sangre, o sea, que el líquido, el plasma, no salga del vaso sanguíneo, hace que se quede dentro del vaso sanguíneo. ¿Qué pasa con una persona que tiene bajos niveles de albúmina? Ese plasma no se va a quedar dentro de la sangre, va a irse al espacio extracelular. Y ese paciente va a empezar a tener edema, a hincharse, a almacenar líquido. ¿Está bien? La albúmina se puede comprar y se puede inyectar al paciente, también se puede, ¿verdad? Pero es muy costoso, demasiado caro. Y yo no sé si ustedes conocen la realidad de este país. Es un país que ni algodón tiene en los servicios de emergencia y mucho menos va a tener algo. Entonces todo pasa a veces por el bolsillo del paciente. Otra proteína es las globulinas. Ellas son muy importantes ¿para qué? Para procesos inmunológicos, y el fibrinógeno interviene también en la coagulación de la sangre. Como les dije, la mayoría de estas proteínas se forman en el hígado. Hay que cuidar nuestro hígado. Bueno, ahora vamos a hablar de los glóbulos blancos o leucocitos. Estos glóbulos blancos o leucocitos tienen sus características que hacen posible que se puedan diferenciarles. Ahora, tienen que aprender que los glóbulos blancos o leucocitos se clasifican en dos grupos: en los granulocitos y en los agranulocitos. Le voy a mentir si le digo, y estos agranulocitos no tienen gránulos. Bueno, no se pueden observar estos gránulos, por eso entran en estos grupos. Pero ahora en las nuevas actualizaciones de los libros dicen que sí tienen gránulos, pero estos gránulos no se visualizan, por consecuencia siguen en este grupo. Agranulocitos no poseen gránulos. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son los granulocitos? Los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. ¿Está bien? ¿Cuál es la característica que tienen en común? Que tienen gránulos. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué tiene esta célula que está aquí? ¿Por qué se llama basófilo? Porque estos gránulos se tiñen intensamente en hematoxilina. Y hematoxilina es una tinción básica, ¿verdad? Cuando vemos algo teñido intensamente de lilás o violeta o azul, decimos que es basófilo. Esta célula, por esa cantidad de gránulos basófilos, se llama así, basófilo. Ahora, esta otra célula tiene gránulos también, pero estos gránulos se tiñen intensamente de color rosa, que es la eosina. Y por consecuentemente esta célula se denomina eosinófilo. ¿Está bien? Es fácil. Gránulos violetas, basófilos. Gránulos bien rosas, eosinófilos. ¿Y el neutrófilo? ¿Qué pasó con el neutrófilo? ¿Qué pasó con el neutrófilo? ¿Por qué se llama neutrófilo? Porque es neutro, exactamente. No posee, vamos a decir, posee 50% de gránulos eosinófilos y 50% de gránulos basófilos. Y eso le da una tinción neutra, por lo cual se denomina neutrófilo. ¿Está bien? Yo no sé qué es el problema de este cable. Bueno, y después están los agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. Los monocitos ustedes ya estudiaron, ¿sí o no? ¿Qué piensan, sí o no? Sí, ya escucharon ya monocito en tejido conectivo.
Ahí está. El monocito es monocito cuando está dentro de la sangre. Cuando sale de la sangre, ¿cómo se llama? Y se va al tejido conectivo, macrófago. Y ustedes van a ver que conforme vamos desarrollando los tejidos, el macrófago va a ir cambiando de nombre. Y ustedes ya estudiaron un macrófago en el sistema nervioso. ¿Cómo se llama el macrófago del sistema nervioso? Microglia. Y así sucesivamente van a ir estudiando otros macrófagos de otros temas. ¿Está bien? Y los linfocitos, que vamos a hablar también de ellos. Bueno, entonces, vamos a empezar con la primera célula, que es el neutrófilo. ¿Por qué se llama neutrófilo? Porque tiene gránulos en igual cantidad y eso le da una coloración neutra. Son los leucocitos y granulocitos más abundantes. ¿Qué quiere decir eso? Que en la práctica el tipo de leucocito que ustedes más van a observar son los neutrófilos. ¿Está bien? Sí o sí van a encontrar un neutrófilo, porque corresponde al 47 y 67% de los leucocitos. ¿Está bien? Y se denomina polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo, pero este núcleo tiene lóbulos y a eso se le denomina polimorfonuclear. ¿Está bien? ¿Qué pasa con los neutrófilos? Los neutrófilos se activan sobre todo en infecciones bacterianas. Tiene péptidos antimicrobianos. Por eso cuando hay una infección bacteriana, ¿qué es lo que se eleva? Los neutrófilos. Hay neutrofilia, aumento de neutrófilos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque su función principal es activar el sistema de complemento y destruir a las bacterias. Bueno, el neutrófilo también es la primera célula que llega en el proceso infeccioso, sea este viral o sea este bacteriano. Y eso es, pueden creer que eso es hasta pregunta de examen de residencia acá en Paraguay. ¿Quién es la primera célula a llegar en los procesos infecciosos? Es el neutrófilo. Y ahí va el por qué no se hace muy comúnmente el hemograma, la primera consulta por un cuadro de fiebre. La mayoría de las infecciones son virales, ¿está bien? Y vamos a decir que cada patología cada virus tiene su periodo de incubación, ¿verdad? Para que desarrolle todos los síntomas de ese virus. ¿Qué pasa a veces? A veces el paciente viene y quiere ya que uno le haga un hemograma en su segundo día de fiebre. Y vamos a decir que sí le hacemos. ¿Está bien? Ocurre mucho en el dengue, la chikungunya y esos tipos de virosis. Hacemos el hemograma y viene neutrófilo alto. ¿Qué es lo primero que yo voy a pensar? En que es una infección bacteriana, porque es neutrófilo alto, ¿verdad? Pero ahí está el por qué se espera un poco, por lo menos 3 a 4 días, para hacer hemograma. ¿Por qué? Porque ¿quién es primero en llegar? El neutrófilo. Y hay algunos hemogramas en el cual el neutrófilo está elevado. Pero la infección es una infección viral. Ya me pasó a mí en un cuadro, sobre todo en niños, se ve mucho. Neutrofilia, le hace un hemograma después de 2-3 días y viene el leucocito alto. Es decir, que su infección es realmente viral. ¿Es el caso de que da un aumento linfócito? Primeramente no. Cuando empiezan los primeros, segundo día,
Los linfocitos están elevados, pero los neutrófilos son los que te dan la pauta de que están muy elevados. Pero no es para llamar la atención los leucocitos todavía, ¿está bien? Después del tercer, cuarto día empiezan los leucocitos y bajan los neutrófilos, ¿está bien? Por eso siempre tienen que atender eso. Yo les voy a exponer al de balde, no sé cómo se dice de balde en portugués. Que le voy a exponer sin razón, sin sentido. De balde es un film paraguayo, esa palabra de balde. Sin razón, sin sentido, le voy a exponer a un antibiótico, sin la necesidad de eso. Y ese paciente, actuó, esa es la palabra. Sí, exactamente, aprendí una nueva palabra. Bueno, entonces yo le voy a poner de balde a un antibiótico y voy a crear resistencia de los antibióticos, que es lo que ocurre mucho ahora. Bueno, puede tener 2 a 4 lóbulos, dice la literatura. Realmente algunos libros de histología dicen que hasta 7 lóbulos pueden tener. Cuando más lóbulos tiene el neutrófilo más viejos, ¿está bien? Y en las mujeres puede tener un pequeño apéndice como está aquí, que se denomina corpúsculo de Barr. Siempre se ve, no siempre, ¿verdad? Pero se ve sobre todo en las mujeres. Yo veo la presencia del corpúsculo de Barr y bueno, puedo decir que ese tejido sanguíneo es de una mujer. ¿En qué momento ustedes piensan que me va a servir esto? ¿En qué tipo de medicina, especialidad? Medicina forense, ¿verdad? En medicina forense me va a servir mucho saber si esa sangre que estoy viendo es de hombre o de mujer, ¿verdad? Pero obviamente que se usan otras técnicas histológicas ahora inmunohistológicas, moleculares, biológicas, lo que quieran, para identificar eso también. Bueno, ahora, yo le dije a ustedes que el neutrófilo es el primero en llegar. ¿Pero por qué es el primero en llegar? Porque tiene un mecanismo que se llama diapedesis. ¿Y qué es lo que es la diapedesis? Es la capacidad que tiene esta célula de atravesar el endotelio, que es epitelio simple plano, y llegar al sitio de infección y fagocitarle a la bacteria. Es como si fuera que puede pasar tranquilamente a través de las células epiteliales y llegar al sitio de infección. Pero para que tenga esa capacidad, los neutrófilos tienen unas moléculas que se denominan moléculas de adhesión o CAM. Y estas moléculas son las selectinas y las integrinas. Así como esta imagen que ustedes ven acá, se unen esas moléculas a receptores que tienen ya el endotelio y aumenta la permeabilidad de estas células endoteliales y atraviesan a través de una ranura que ellas mismas crearon. Y ahí se puede ir al sitio de infección. Yo no sé, ¿verdad? Ustedes están estudiando medicina yo estudié medicina porque me parecía fabuloso, impresionante el cuerpo humano. Y cuando ustedes estén dando anatopatología, ya por el tercer año, van a ver las infecciones, ¿verdad? Infecciones purulentas, ¿verdad? Y yo siempre le pregunto a los alumnos del tercero, ¿cómo ellos piensan, cuando yo digo pus, qué es lo primero que ustedes piensan? ¿Verdad? En algo desagradable, en algo verde, medio que rojo, ¿verdad? Una cosa no tan agradable, ¿está bien? ¿Cómo se ve esa pus anatomopatológicamente? Por una cantidad enorme de neutrófilos. Porque los neutrófilos son los que hacen esa fagocitosis de bacterias y ellas son las que forman esa secreción purulenta. ¿Por qué? Porque están combatiendo a las bacterias. ¿Está bien?
Entonces, cuando ustedes tienen un atopato, vamos a hablar, qué sé yo, apendicitis purulenta. ¿Y qué es la apendicitis purulenta? Es un apéndice normal que tiene lleno de neutrófilos en todas las capas. Así se ve histoanatomopatológicamente las secreciones purulentas. Y eso es gracias a este mecanismo, ¿verdad? Bueno, los neutrófilos también son fagocitos activos. ¿Y qué quiere decir que son fagocitos activos? Que gracias también a esos receptores que tienen, pueden ligarse a una bacteria, introducir a la bacteria en su citoplasma, que se denomina después fagosoma, libera interleucinas, citoquinas y elimina, mata y elimina a esas bacterias exocitadas, ¿verdad? Ahora, hay infecciones en las cuales los neutrófilos no pueden actuar solos, ¿está bien? Y se vale de otras células. Ahora, ¿qué hacen los antibióticos? Los antibióticos que tomamos, ellos no matan la bacteria. ¿Qué ellos hacen? La vuelven más débil, ¿está bien? Actúan sobre su capa, sobre su membrana, sobre su ribosoma, sobre sus receptores, enzimas, pero hacen que éstas se vuelvan más débiles. ¿Para qué? Para que nuestro sistema inmunológico innato y específica pueda combatir las infecciones. Por eso es tan importante tener un buen sistema inmunológico. ¿Está bien? ¿Sí? Ligado a una inmunología adaptativa. A una adaptación, porque la específica se para los mismos. ¿Está bien? Acá el compañero preguntó si los neutrófilos es una inmunología adaptativa o específica, o es una inmunología innata, que es algo que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? El neutrófilo, es innato, no necesita adaptarse a nada, ¿no? Es como los linfocitos, que son otras células que vamos a ver ahora, que necesitan exponerse al virus, ¿verdad? Para actuar, ¿no? Esa no es más una inmunidad innata con la que nacemos nosotros, ¿está bien? El primer contacto que tienen con las bacterias. No necesita ni reconocer, sabe que es extraño y ya empieza a fagocitar. Bueno, después están los eosinófilos. Difícil, muy difícil de encontrar un eosinófilo. El que encuentra, que saque foto y que le envíe a sus demás compañeros, porque corresponden al 1 y al 4% nomás de las células sanguíneas, de los leucocitos en sí. Y tiene un núcleo bilobulado, así como está en la imagen acá. ¿Y cuáles son las especificaciones de sus gránulos? Que son gránulos bien eosinófilos, gránulos bien rositas, ¿está bien? Actúa en inflamaciones crónicas y sobre todo en infestaciones, tiene que ser la palabra, infestaciones parasitarias. Entonces hago un hemograma acá, todos ustedes, 80 aproximadamente que están acá. Y viene eosinófilo, eosinofilia, eosinófilo alto. ¿Qué es lo primero que voy a pensar? Parasitosis. ¿Qué hay parasitosis? ¿Verdad? ¿Cuál es el parásito más común? No, acá es muy común. Si tenemos eso ya, muchos problemas vamos a tener. Yardiasis, contaminación del agua. Sí. Es muy común en que ustedes van a recorrer el año que viene por asentamientos. ¿Qué son asentamientos? Son comunidades, exactamente. Son comunidades pequeñas, sí, que no tienen mucha agua potable. Todos toman de un pozo artesiano y se enferman toda la comunidad, ¿verdad? Y sobre todo la yardiasis muy frecuente que es en niños, porque los niños no tienen problema en tomar agua de la canilla, ¿verdad? Canilla que ven, agua de donde toman ellos, ¿está bien? Entonces,
Cuando ustedes ven que los eosinófilos están altos, lo más probable que es una infestación parasitaria. Ahora, si es una persona, un enfermo crónico, diabético, hipertenso o otra patología, bueno, puede ser una inflamación crónica también lo que se da. Seria bioemergência. Isso. Que cuando tocas el micrómetro da un aspecto como si fuera de vidrio. De vidro? Sí, de vidrio. Es algo que tiene que ver con ese aspecto medio esmerilado, le quiero decir a ustedes, pero no sé si entienden esa palabra. Ustedes tocan el micrómetro y es como si fuera que cambia un poco de la coloración. Eso es. Las células, no, las fibras elásticas también tienen esa capacidad. Las fibras elásticas son difíciles de ver, pero si ustedes juegan un poquito con el micrómetro van a ver que tiene también esa capacidad, parece que de diferenciar. Y a eso se llama birefringencia, que hasta a mí me cuesta decir, ¿está bien? Bueno, después están los basófilos. Los basófilos actúan sobre todo en las reacciones alérgicas. El basófilo se parece muchísimo a una célula que ustedes ya estudiaron del tejido conectivo. Tanto así que algunos libros dicen que son primos hermanos. Así mismo es el primo hermano de tal célula. ¿A quién le parece? No es fibroblasto. Al mastocito o célula célula. ¿Cuál es la diferencia? Que el mastocito es una célula súper grande y es una célula fija del tejido conectivo. Pero también tiene gránulos y estos gránulos son gránulos de histamina. Por eso esta célula actúa en las reacciones alérgicas. ¿Qué ustedes toman cuando tienen alergia? Antihistamínico. Bueno, ¿anti qué? Antigránulos que producen los basófilos y las células sebadas. ¿Está bien? Los pacientes que son alérgicos tienen ya una carga, una atopía genética que desencadena la alergia y el desarrollo de inmunoglobulina IgE. Y esto hace que se liberen los gránulos de histamina de los basófilos y de las células cebadas y se produzcan las reacciones alérgicas. ¿Qué pasa con el basófilo? También es difícil, es mucho más difícil de encontrar. Miren, menos del 0,5% del total de los leucocitos. Otra cosa también que hace difícil su diagnóstico. A veces tiene tantos gránulos que se le confunden con el leucocito. Esto es eritrocito, esto es basófilo y esta célula que está acá, ¿qué piensan que es? Miren los gránulos, es un neutrófilo. Vamos a ver los monocitos que son células mucho más grandes, ¿está bien? Este es el linfocito. Linfocito es un agranulocito, no posee gránulos. Tiene un núcleo grande y bien redondo y es la célula principal del sistema inmunitario. Su núcleo es bien esferoidal y está rodeado por un borde delgado de citoplasma. Acá esta imagen ya es mucho citoplasma que tiene. Realmente citoplasma que van a ver en la práctica es casi invisible, casi no se ve. Y su tamaño es muy parecido a los eritrocitos. Hay varios tipos de linfocitos. Linfocitos T, linfocitos B y los linfocitos NK o natural killer. Se puede diferenciar qué tipo de linfocito estoy viendo en la lámina al microscopio óptico. No, es linfocito nomás, ¿está bien? No pueden diferenciar si es linfocito T, si es B o si es NK, solo linfocito básico, ¿está bien? Vamos a estudiar más a estas células donde el sistema inmunológico. Pero lo básico
los linfocitos B son las células encargadas de producir anticuerpos, se convierte primero en células plasmáticas y esta forma los anticuerpos. Y las células NK son las natural killers que en condiciones normales pueden matar a células infectadas y células cancerígenas. ¿Está bien? Bueno. Y después están los monocitos que cuando están en la corriente sanguínea se llaman monocitos, pero cuando salen de ahí se denominan macrófagos. Esta célula realmente, si ustedes comparan, es una célula bien grande. No tiene gránulos y tiene forma de herradura, fechón, riñón, poroto, lo que ustedes quieran, el núcleo. ¿Está bien? ¿Y cuál es la función del monocito? Fagocitosis, ¿verdad? Ella hace fagocitosis. Y también son células presentadoras de antígenos. ¿Y qué es lo que son las células presentadoras de antígenos? Tiene la capacidad de, vamos a decir que esto es un antígeno. Fagocita el macrófago al antígeno y saca una pequeña parte de él, que mayormente es una proteína. Y esta proteína tiene uno de sus receptores, ¿está bien? Y viene el linfocito y reconoce más rápido al agente infeccioso. ¿Por qué? Porque ya le presenta el antígeno, el monocito o el macrófago. Entonces, las células presentadoras de antígenos son fundamentales ¿para qué? Para que nuestro sistema inmunológico funcione de manera adecuada. ¿Son las únicas células presentadoras de antígenos los monocitos? No. El sistema inmunológico, vamos a estudiar otras células, células dendríticas y más, que son también células presentadoras de antígenos. Bueno, ya les hablé de todas las células y de sus características. ¿Dónde se producen estas células? En la médula ósea. ¿Dónde queda la médula ósea? Médula ósea. ¿Dónde queda la médula ósea? ¿Dentro de qué? De los huesos. ¿Dentro de todos los huesos? No. Conforme vamos envejeciendo, tenemos menos cantidad de médula ósea. ¿Está bien? Esta médula ósea roja, que está formada por las células precursoras de todas las células que están acá, se llama médula ósea roja. Conforme nosotros vamos envejeciendo, esta médula ósea roja pasa a llamarse médula ósea amarilla. ¿Y por qué médula ósea amarilla? Porque macroscópicamente cuando se corta el hueso se ve el color amarillo, que es el tejido adiposo dentro de ese hueso. ¿Está bien? Acá en Paraguay, en los animales, ¿hay paraguayos acá? Sí, bueno. Acá en Paraguay hay una comida muy frecuente, ¿verdad? En Brasil también seguro, pero yo no sé cómo se llama. Pero el puchero, acá se hace de huesos de animales y se hierve. Y obviamente se come eso de adentro, que es la médula ósea, que en pocas palabras es grasa. Es grasa. No, ¿cómo se llama en Brasil eso? Es hueso. Hueso ¿ah? Para mí es un cotón. Para mí es un cotón. Pero acá en Paraguay es muy chévere que se hace así, se hierve toda cantidad de carne y huesos. Y nosotros le decimos el corazón a eso. Se saca y se cobra, ¿verdad? Hay gente que come, yo se lo pago de manté, no quiero. Bueno, entonces, esta zona donde se produce tiene
células madres. Y estas células madres son las que van a dar origen a estas células que nosotros estudiamos el día de hoy. Eritropoiesis va a dar la formación de los eritrocitos, es decir, a los glóbulos rojos. Leucopoiesis va a dar la formación de los leucocitos. Y trombopoiesis va a dar la formación de las plaquetas o de los trombocitos. ¿Está bien? Y la hematopoiesis ocurre en diferentes partes conforme vamos creciendo. Cuando estamos dentro del útero de nuestras madres, empieza todo en el saco vitelíneo, en el primer trimestre. En el segundo trimestre, el hígado y el vaso, en pocas proporciones. Y después, cuando vamos envejeciendo, hay pocas regiones del cuerpo en el cual seguimos produciendo, es decir, en la cual seguimos haciendo hematopoiesis. Ustedes sí o sí ya llegaron a escuchar trasplante de células madres o trasplante de células tronco, ¿está bien? ¿Y qué son esos trasplantes y para quiénes son útiles? Para mayormente niños y adultos que tienen alguna enfermedad sanguínea, algún tumor, cáncer sanguíneo, ¿verdad? ¿Cuál es la más común y que mayormente escuchamos, sobre todo en niños, son las leucemias, ¿verdad? Y ahí se encuentra un paciente compatible que mayormente son los familiares y se hace el trasplante de estas células tronco. Ahora, hay regiones nomás en las cuales hay médula ósea activa. Por eso es muy difícil de encontrar realmente un buen banco de células tronco o de células madre. Bueno, si después de esta clase, creo que ya está en la plataforma, van a ver acá que hay, acá en estos slides, explica todo el proceso para la formación de una célula madre. ¿Está bien? Eso van a leer en sus casas, porque realmente no se suele preguntar. Realmente no se suele preguntar. ¿Qué es lo que sí se suele preguntar? ¿De qué células madres deriva cada tipo de célula? Y hay dos células madres. Hay una célula madre progenitora mieloide común y hay una célula madre progenitora linfoide común. ¿Está bien? Obviamente la célula madre linfoide progenitora común va a dar origen a los linfocitos. Y la mieloide va a dar origen a los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, eritrocitos, células madre, etc. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque las leucemias se clasifican de esta manera. Por ejemplo, leucemia mieloide aguda. ¿A qué célula madre está afectando? A la célula madre mieloide. O leucemia linfoide aguda. ¿A qué célula madre es la que está afectando? A la célula madre linfoide. Por eso es importante que sepan que hay dos células madre y que cada una va a dar origen a distintos tipos de células. La célula progenitora mieloide da origen a los megacariocitos, eritrocitos, granulocitos, monocitos. La célula madre linfoide común da origen, en pocas palabras, a los linfocitos B, T, N, K. Este proceso para que se forme esta célula no es tan sencillo así, tiene una serie de, de etapas. Esas etapas van a estudiar ustedes en sus casas, pero ya les digo, no se suele preguntar. ¿Qué es lo que se suele preguntar? ¿Qué deriva
explica cada uno de ellas, su forma y sus características. De quien no quiero dejar de hablarles es del megacariocito, porque ese sí se suele ver y se suele preguntar en el examen. ¿Por qué? Porque ¿quién se originaba del megacariocito? ¿Qué? É mieloide. ¿A qué formaba mieloide? ¿Pero qué formaban los megacaricios? Formaban las plaquetas, ¿verdad? De estas células grandes que ven acá, se fragmenta su citoplasma y eso da origen a las plaquetas o los trombocitos. ¿Está bien? Es la que más suele preguntar, ¿verdad? Y acá les explican las demás. Bueno, y cada paso hasta que se forme un basófilo o un linfocito. En pocas palabras, lo que está explicado en esos slides es el proceso que la célula madre mieloide da origen al macrófago, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastocito y las plaquetas. Y la célula madre linfoide da origen a los linfocitos, ¿verdad? Como ya les digo, no se suele preguntar esto. La doctora Gaby nos hace mucho hincapié en eso. Solo en qué forma cada célula madre. Bueno, cansativo de hablar. Vamos a seguir en el proceso. Bueno, la médula ósea, esa médula ósea que yo les hablé, podemos observar histológicamente, sí se puede observar. ¿Y por qué está formada la médula ósea? Está formado por unos vasos sanguíneos pequeñitos que son los sinusoides y está adentro de un tipo de hueso que vamos a estudiar más adelante que se conoce como hueso esponjoso. ¿Está bien? Dentro del hueso, en un tipo de hueso que se llama hueso esponjoso. Si ustedes miran acá se pueden observar todas esas células que van a formar al eritrocito, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, etc. Pero ¿quién es la que más llama la atención? Esta que está aquí, que es enorme, que es la más grande. Megacariocito. Es la que se suele preguntar. El megacariocito es la célula más grande que se observa dentro de la médula ósea. Y también se pueden ver adipocitos. Cuando esta médula ósea que ustedes ven acá, es médula ósea roja. ¿Y por qué es médula ósea roja? Porque está formado por muchas células. Células que van a formar eritrocitos, basófilos, sinófilos, etc. Cuando esta médula ósea es reemplazada en su totalidad o casi en su totalidad por tejido adiposo, se llama médula ósea amarilla. Exactamente. Y acá les explica un poco donde el examen de médula ósea es esencial para el diagnóstico y tratamiento de trastornos sanguíneos. Y el sitio anatómico preferido es la cresta ilíaca de la parte posterior. Y se hace con una aguja que es seguramente dolorosa, nunca vi una vez, ¿verdad? Pero estaba muy bien sedado nuestro paciente, ¿entiendes? Siempre se hace con sedación. Y esto después se pone en el frotis y se analiza. ¿Está bien? El que hace trasplante de médula ósea lo hace también de la misma manera, solo que mayormente se usa el esternón, ¿verdad? Esos huesos más planos.